Un trato desigual implica una discriminación intencional. Solo requiere que se descubran qué mujeres fueron tratadas intencionalmente de forma diferente debido a su género. Impacto negativo. Efecto general de las prácticas del patrón que produce porcentajes significativamente mayores del miembro de grupos minoritarios y de otros grupos protegidos, que son rechazados por un empleo, un puesto o un ascenso. ¿Cómo se prueba el impacto negativo? Hay 4 enfoques básicos. 1. Porcentajes desiguales de rechazo. Prueba del impacto negativo que sirva para demostrar que hay una discrepancia entre los porcentajes de rechazo correspondientes a miembros de un grupo protegido y los jefes de otras personas. Regla de los 4/5. Regla federal que establece que el porcentaje de selección para un grupo minoritario que sea menor al 80% del porcentaje del grupo más alto se considerará evidencia de un impacto negativo. 2. Política restrictiva. Otra prueba del impacto negativo, la cual requiere que se demuestre que las prácticas de contratación de un patrón excluyan a un grupo protegido, ya sea de manera intencional o no. El enfoque de la política restrictiva requiere que se demuestre que la política del patrón excluye, con intención o sin ella, a miembros de un grupo protegido. 3. Comparaciones de poblaciones. Este enfoque compara 1. El porcentaje de trabajadores hispanos y caucásicos que hay en la organización. 2. El porcentaje de grupos correspondientes que hay en el mercado de trabajo, el cual se define con los datos del censo de Estados Unidos para esa zona metropolitana estadística estándar. 4. La prueba McDonnell-Douglas. En los casos de impacto desigual, los abogados utilizan los métodos 1, 2 y 3 para probar si las políticas o los actos de un patrón surten el efecto de rechazar sin intenciones a una cantidad desproporcionada de mujeres o miembros de un grupo minoritario. Calificación de buena fe para una ocupación BFOQ. Cuando se requiere que un empleado tenga una religión, un género o un origen nacional determinado, si esto es razonablemente necesario para la buena operación de la organización. La edad como una calificación de buena fe para una ocupación. La ley de discriminación en el empleo a causa de la edad permite un trato desigual en casos donde la edad es una calificación de buena fe para una ocupación. La religión como una calificación de buena fe para una ocupación. La religión es posible que sea una calificación de buena fe para una ocupación cuando contrata personas que enseñen en una escuela religiosa. Sin embargo, recuerde que los tribunales interpretan la defensa de una buena calificación para una ocupación de manera muy estrecha. El género como una calificación de buena fe para una ocupación. El género puede ser una calificación de buena fe para una ocupación para puestos como el de actor, modelo y asistente de sanitario, que requieren de características físicas específicas que por necesidad corresponden a un género determinado. Otras consideraciones para la defensa en casos de prácticas discriminatorias. Primero, las buenas intenciones no son una justificación, como resolvió la Corte Suprema en el caso Griggs. Segundo, uno no puede ocultarse de los contratos que resultan de las negociaciones colectivas. Tercero, si bien una defensa suele ser la respuesta más sensata ante una acusación de discriminación, no es la única opción. Ejemplos de prácticas discriminatorias de empleo. Reclutamiento. Comunicación de boca en boca. No puede dejar que sus ofertas de empleo se difundan de boca en boca cuando su fuerza laboral se compone por completo de caucásicos o miembros de alguna otra clase cualquiera, como solo mujeres o solo hispanos. Información engañosa. Es ilícito proporcionar información falsa o engañosa a los miembros de un grupo cualquiera, así como negarles o dejarles de darles aviso de las oportunidades de empleo y de los procedimientos para obtenerlos. Anuncios clasificados. Es ilícito utilizar anuncios que digan "se solicita empleados del sexo masculino" y "se solicitan empleados del sexo femenino",
a menos que el género sea una calificación de buena fe para la ocupación requerida para el puesto. Normas de selección. Requisitos educativos. Los tribunales han determinado que exigir calificaciones académicas es ilegal cuando 1. Los grupos minoritarios tienen menos probabilidades de contar con esas calificaciones. 2. Cuando esas calificaciones no tienen relación con el trabajo. Sin embargo, es posible que haya empleados para los cuales los requisitos educativos, como el título universitario para los aspirantes a piloto, sean necesarios. Pruebas. Los tribunales consideran que las pruebas son ilícitas y eliminan en la selección a una cantidad muy desproporcionada de miembros de grupos minoritarios, mujeres o cuando no están relacionadas con el trabajo. Preferencias por parientes. No es posible dar preferencia a los parientes de los empleados actuales respecto a las oportunidades de empleo si una cantidad sustancial de ellos no pertenece a un grupo minoritario. Estatura, peso y características físicas. Es ilícito requerir características físicas a menos que el patrón pueda demostrar que son relevantes para el puesto. Por ejemplo, los tribunales establecieron que el requisito de una empresa de que una persona tuviera un peso mínimo de 68 kilogramos para los puestos de sus líneas de ensamble discriminaba a las mujeres. Antecedentes penales. No se debe preguntar a un aspirante si alguna vez ha sido arrestado o ha estado en la cárcel. Tampoco utilizar un registro de delitos para descalificar automáticamente a una persona para un empleo, a menos que sea necesario por cuestiones de seguridad. Formas de solicitud de empleo. Por lo general, las solicitudes de empleo no deben incluir preguntas sobre las discapacidades del aspirante, su historial de remuneración, su edad, sus antecedentes penales o su ciudadanía. Despido por embargo. Una cantidad desproporcionada de personas de grupos minoritarios es objeto de embargos, en cuyo caso los acreedores reclaman parte de su sueldo. Reglas para la presentación personal y el título 7. Algunos empleados han interpuesto demandas basadas en el título 7. A continuación se muestran algunas de las resoluciones de los tribunales. Atuendo. En general, los patrones no violan la prohibición de los prejuicios sexuales del título 7, al exigir que todos los empleados vistan en forma conservadora. Cabello. Nuevamente, los tribunales suelen fallar a favor de los patrones. Por ejemplo, las reglas del patrón contra el vello en el rostro no constituyen discriminación sexual porque solo discriminan a los hombres barbudos comparados con los rasurados, con un tipo de discriminación que no califica como prejuicio sexual según el título 7. Uniformes. Sin embargo, cuando se trata de uniformes o atuendos discriminatorios, los tribunales muchas veces favorecen a los empleados. El proceso de la EEOC para la aplicación de las leyes. El proceso consiste en los siguientes pasos. Presentación de denuncia. El proceso comienza cuando alguien presenta una acusación bajo la Ley de Derechos Civiles de 1991. La denuncia de discriminación debe presentarse dentro de un plazo de 300 o 180 días después de que haya ocurrido el incidente. La persona agraviada tiene que presentar la denuncia por escrito y juramentada, pero también lo puede hacer un miembro de la EEOC que tenga alguna causa razonable para suponer que existe una infracción. Aceptación de la denuncia. En la práctica, la EEOC debe aceptar una denuncia y referirla en forma oral a una dependencia estatal o local en nombre de la parte acusadora. Si la dependencia renuncia a su jurisdicción o es incapaz de encontrar una solución satisfactoria, la EEOC la procesa al expirar el plazo de consideración, sin que sea necesario interponer otra denuncia. Dar aviso. Cuando se ha presentado la denuncia, la EEOC cuenta con 10 días para dar aviso de la denuncia contra el patrón, investigación o reunión para recabar evidencias. Luego, la EEOC investiga la denuncia para determinar si hay una causa razonable para suponer que es cierta. Tienen 120 días para determinarlo. Causa o sin causa. Si el transcurso de la investigación no se encuentra una causa razonable, la EEOC debe retirar los cargos y enviarle a la parte acusadora una notificación de derecho de demanda. Lineamientos de la EEOC para el manejo de las denuncias. A continuación se incluyen algunos conceptos que deben tomarse en cuenta cuando se maneja una denuncia de discriminación. 3 principios.
Si no se llega a un acuerdo, la EEOC realizará una investigación. Se deben seguir los 3 principios siguientes. Primero, asegúrese de que hay información en el archivo de la EEOC que demuestre la falta de méritos de la denuncia. Reunirse con el empleado. Algunos expertos aconsejan reunirse con el empleado que interpuso la denuncia para aclarar todos los aspectos relevantes. Autoridad de la EEOC. Los investigadores de la EEOC no son jueces y no están facultados para actuar como tribunales. No pueden hacer hallazgos de discriminación por su cuenta, sino únicamente recomendaciones. Presentación de documentos. Respecto a la presentación de documentos, la EEOC es mejor para el patrón si coopera. Declaración de posición. En ocasiones es útil entregar a la EEOC una declaración de posición basada en la investigación del patrón. Durante la reunión para recabar evidencias. 1. Los registros. El único registro oficial son las notas que toma el investigador de la EEOC. Las partes no tienen acceso a ellas para rectificar errores o aclarar hechos. 2. Un abogado. El patrón puede llevar a un abogado, aunque con frecuencia la EEOC hace un gran esfuerzo para indicarle a los patrones que la presencia de un abogado es innecesaria. 3. Información. A menudo estas reuniones se organizan poco tiempo después de que se hace la denuncia, antes de que el patrón esté completamente informado de las acusaciones y de los hechos del caso. 4. Testigos. Las partes pueden utilizar la declaración de testigos como confesiones en contra de los intereses del patrón durante la resolución y el interno de conciliación de la EEOC. Aspectos que se deben tomar en cuenta. Hacer una revisión cuidadosa. Si se encuentra una causa, revísela de forma cuidadosa y señale imprecisiones en un escrito dirigido a la EEOC. Utilice dicha carta para tratar de nuevo de convencer a la EEOC, a la parte acusadora y al abogado de la parte acusadora de que la acusación no tiene fundamentos. Conciliar con prudencia. Si la EEOC encuentra una causa, como se señaló, cuenta con 30 días para lograr un acuerdo conciliatorio entre las partes. Diversidad. Por lo general, la diversidad se refiere a la variedad o multiplicidad de características demográficas que caracterizan a la fuerza de trabajo de una empresa, especialmente en términos de raza, género, cultura, origen nacional, discapacidad, edad y religión. Administración de la diversidad. Aumentar al máximo los beneficios potenciales de la diversidad para reducir al mínimo las posibles barreras. Cualquier programa de administración de la diversidad como este, por lo general tiene que iniciarse en los niveles más altos, de la siguiente manera. Ofrecer un liderazgo fuerte. Las compañías como una reputación ejemplar por administrar bien la diversidad, normalmente están encabezadas por altos ejecutivos que defienden los beneficios de la diversidad. Por ejemplo, adoptan una postura firme al recomendar la necesidad y las ventajas de una fuerza laboral diversa. Además, actúan como modelo de las conductas a favor de la diversidad, como el ascenso de empleados de manera imparcial. Evaluación de la situación. El programa de administración de la diversidad generalmente arranca cuando la empresa evalúa su situación actual respecto a la diversidad. Ofrecer educación y capacitación en torno a la diversidad. Suponiendo que la evaluación muestra que hay problemas que la empresa debe resolver, es necesario aplicar algún programa de cambio. Cambiar la cultura y los sistemas administrativos. Cambiar la cultura y los sistemas administrativos. Para reforzar la capacitación, la administración también necesita poner énfasis en los discursos difundidos con hechos. Lo ideal es combinar los programas de capacitación con otras medidas concretas, dirigidas a cambiar los valores, la cultura y los sistemas administrativos de la organización. Evaluar el programa para administrar la diversidad. Por ejemplo, las encuestas de actitud demuestran que han mejorado las actitudes adoptadas por los empleados ante la diversidad. Cuando diseñe programas para administrar la diversidad, no ignore aspectos evidentes. La fuerza laboral diversa en la práctica.
La administración de la diversidad puede convertir una fuerza laboral diversa en una comunidad bien entrelazada y productiva. La igualdad de oportunidades en el empleo frente a la acción afirmativa. La igualdad de oportunidades en el empleo busca garantizar que todas las personas, independientemente de su raza, color, género, religión, origen nacional o edad, tengan la misma oportunidad para un empleo como base en sus calificaciones. Pasos de un programa de acción afirmativa. 1. Redactar y emitir una política para la igualdad en el empleo, en la que se indique que se trata de un patrón que favorece la igualdad de oportunidad en el empleo, así como una declaración estableciendo su compromiso con la acción afirmativa. 2. Demostrar el apoyo de la alta gerencia para la política de la igualdad en el empleo. Por ejemplo, al nombrar a un administrador de alto rango para el programa. 3. Difundir interna y externamente la política de igualdad en el empleo y su compromiso con la acción afirmativa. 4. Encuestar a sus empleados del sexo femenino y de grupos minoritarios según su departamento y clasificación laboral, para determinar dónde serían más deseables los programas de acción afirmativa. 5. Analizar cuidadosamente las prácticas de recursos humanos del patrón para identificar y eliminar obstáculos ocultos. 6. Elaborar y poner en marcha programas específicos para incrementar la contratación de mujeres y miembros de grupos minoritarios. 7. Utilizar un tipo de reclutamiento enfocado con la finalidad de encontrar candidatos calificados en los grupos metas. 8. Establecer una auditoría interna y un sistema de informes para vigilar y evaluar el avance de cada aspecto del programa. 9. Conseguir apoyo para el programa de acción afirmativa, tanto dentro de la compañía como en la comunidad. Discriminación inversa. Acusación de que debido a los sistemas de cuotas y de acción afirmativa, se está discriminando a los hombres caucásicos. Esperamos que este material sea de mucha utilidad para complementar su aprendizaje y su comprensión sobre el tema. Producción audiovisual y tecnologías educativas USAP.